Hola, buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Estamos 27, ya nos faltan menos. Ya terminé de revisar sus actividades. En general, la mayoría estuvo bien en sus respuestas. ¿Dónde les falla? Sigue fallando por allí el balance. ¿Cuánto NAT, cuánto FAT se está generando cuando partimos de alguna fuente de carbono? Por allí, nuevamente, revisen esa parte. Algunos sí la tienen bien, algunos no interpretan bien lo que se está solicitando. Entonces, en ese sentido, revisen la parte de cuánto ATP se generaría a partir de determinada molécula, porque algunos andan bastante perdidos. Por otro lado, también cuando se les piden estructuras, hay que escribir estructuras, no nombres. Y eso es también como para examen. Escriba la estructura y si solo escriben el nombre, aunque sea el nombre que corresponde, aunque esté, digamos, representada una reacción enzimática, pero no hay estructuras, la respuesta está mal. No califico yo únicamente de esa manera, todo el grupo de profesores de bioquímica califica igual. Entonces, nota, cuando les pregunten estructuras, ustedes deberán describir la estructura. Es que me pidieron glucosa y en lugar de escribir la estructura solo puse glucosa, está mal la respuesta. Entonces tengan presente esa parte porque no solo yo evalúo de esa manera, todos los profesores de bioquímica califican igual. Entonces, tengan presente esa parte. Y les voy a presentar por allí pantalla. Me dicen si se ven. Si se ven. Sí, profesor. Ok, entonces, ¿qué les estoy mostrando aquí? La glucólisis. En teoría ustedes ya la conocen. Nada más es un resumen breve. ¿Por qué? Porque en una de las preguntas era, ¿cuánto NAT me genera la glucólisis? Y es una pregunta interesante porque no me están contestando bien. ¿Qué pasa con la glucólisis? Partimos de glucosa, vamos aquí en forma de U, está la vía metabólica aquí representada. Obviamente tenemos que invertir ATP, que aquí está representado, y me va a generar por allí NAD. Esto sería a partir de una molécula de glucosa. Bueno, entonces, ¿cuánto NAD me va a estar generando? ¿Qué pasa si la fuente de carbono no es glucosa? Ustedes deben de ir considerando qué hubiera pasado si les hubiera dicho, bueno, a partir de quién, fosfoglicerato, ¿cuánto NAT se puede obtener a partir del fosfoglicerato? Bueno, pues el fosfoglicerato aquí lo tengo ubicado. Son reacciones posteriores a cuando se genera NAT. Entonces, ¿cuánto NAT me generaría el fosfoglicerato en la glucólisis? Bueno, la glucólisis no me generaría nada. Sin embargo, cuando llega piruvato, de piruvato en adelante, ya puedo yo ir interpretando cuánto NAT me puede estar generando. Entonces, hay que tener
cuidado en ese sentido. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Aún no, profe. Vamos a presentar de nuevo. ¿Sí se ve la imagen ahora? Sí, profe. Ok, entonces, dentro de las observaciones será cuánto NAD, cuánto FAD me puede generar cierta molécula. Ustedes tienen que hacer el análisis desde el punto de vista de qué molécula hablamos. ¿De glucosa? Bueno, sería desde glucosa. ¿Qué pasaría si no fuera glucosa? ¿Qué pasaría si fuera piruvato? ¿Qué pasaría si les digo cuánto NAD, cuánto FAD me va a generar una molécula de acetilcoenzima A? O bien, si les digo citrato, si les digo oxaloacetato, si les digo succinato, ustedes deberán de interpretar desde qué punto del metabolismo empezaría su análisis. Y de esa manera ir haciendo el conteo de NAD y FAD. Entonces, esto es importante porque, como les comenté, no están haciendo bien el análisis de NAD y FAD. Profe, una pregunta. ¿Sí? Entonces, para esa parte, tenemos que contar cuánto de NAD y FAD llevaban hasta ese punto. Vamos a suponer que yo les digo, ¿cuánto NAD me generaría o cuánto ATP me podría estar generando una molécula de acetilcoenzima A? Aquí en la imagen tengo 3 etapas. Yo les estoy preguntando, acetilcoenzima A, ¿qué pasará con la glucólisis? ¿La debo de tomar en cuenta? Sí. Si les digo que la fuente de carbono es acetilcoenzima A, la glucólisis la necesitaré tomar en cuenta. No. No. Entonces, todo lo que ocurre aquí, todo el ATP que se está generando en glucólisis, el NAD que se genera en glucólisis, esos no los puedo considerar. ¿Por qué? Porque mi fuente de carbono era acetilcoenzima. Entonces, desde este punto voy a iniciar el conteo. ¿Sí? Si yo les dijera citrato, si yo les dijera oxaloacetato, por ejemplo, ¿cuánto ATP me va a generar el oxaloacetato?
o cuánto NAD o FAT el oxaloacetato? ¿Qué me dirían? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? Ningún NAD, ningún FAT. ¿Por qué? Porque el oxalacetato sería el producto final. Ahora, ¿cómo me podría generar NAD y FAT? Bueno, teniendo oxaloacetato más ¿quién? Más acetilcoenzima A. Entonces podríamos decir que de esa manera se generaría un ciclo, una vuelta en el ciclo de Krebs. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Ahorita me acordé de los análisis que me hicieron, además de que no están haciendo bien su conteo. Importante. ¿Cuánto se genera, digamos, por vía metabólica? Si la fuente fuera glucosa, bueno, ¿cuánto se genera de ATP? ¿Cuánto se genera de NAD? ¿Y en qué parte de la vía metabólica se están generando? Que tengan presente eso. Ciclo de Krebs, bueno, ¿cuánto se estaría generando y en qué parte del ciclo se estarían generando intermediarios o bien energía? Eso habría que incluirlo en sus respuestas, que la mayoría no me incluyó. Solo me dicen, se generan 3 NAD, se generan 8 NAD, 6 FAT. No, no se vale dar un número. La respuesta implica en glucólisis, si es que participa la glucólisis. Si no participa la glucólisis porque es acetilcoenzima A, entonces debo de decir, glucólisis no participa. Es a partir de acetilcoenzima A, ciclo de Krebs. Y desde allí iniciaría la vía metabólica. ¿Cuánto me va a generar? Acetilcoenzima A simplemente daría una vuelta a ciclo de Krebs, por lo tanto me generaría 3 NAD, me generaría un FAT y claro, las reacciones correspondientes. Después recordar, a menos que se les haga la aclaración, siempre decir cómo vamos a contabilizar el NAD. ¿Cuánto NAD voy a requerir para formar ATP? O bien una molécula de ATP, ¿cuántos NAD requiero o cuántos FAT? Ustedes en sus respuestas deben de incluir eso. ¿Para qué? Para que sea quien les revise, solo vea, utilizó este tipo de conversión y por lo tanto estaría bien, si es que está todo su análisis adecuado. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ahorita que veo cadena de transporte de electrones, hace unos minutos les hablaron de inhibidores de la cadena de transporte de electrones. Yo les platiqué de algunas moléculas que me generaban poros en la membrana mitocondrial. Y de esa manera podían atravesar los protones y regresar del espacio intermembranal, regresar a la matriz mitocondrial. En ese caso, la palabra que me hizo falta, que se me olvidó ayer, fue desacoplante. Entonces, por allí anoten desacoplantes. ¿Qué hace un desacoplante? Me va a generar poros en la membrana interna mitocondrial, por lo tanto se va a facilitar el reingreso de los protones del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. Por allí ejercítense con obtención de ATP, con obtención de NAD, obtención de FAT. Ahora anoten en su cuaderno fosfoenol piruvato, y la dihidroxiacetona fosfato.
La pregunta sería, ¿cuánto ATP, cuánto NAD, cuánto FAT estarían generando? Es para que ustedes nada más vayan reforzando esa parte porque no les está, está, en algunos les está dando mal su análisis. Les cambio de imagen, me dicen si se ve, por favor. ¿Alguna duda en cuanto a su análisis para determinar NAD y FAT? Profesor, ¿qué otra molécula había mencionado aparte del fosfoenol piruvato? La dihidroxiacetona fosfato. Gracias. Esos dos para que se ejerciten en la determinación de NAD, FAT. Háganlo allí en su cuaderno ahora que tengan un poco de tiempo. ¿Me dicen si se ve la imagen? Sí se ve, profe. Ok. Vamos a retomar nuestro tema que era seguir obteniendo energía, pero ahora a partir de otra fuente de carbono. ¿Quiénes eran esa fuente de carbono? Eran los lípidos. Entonces, por definición, podemos hablar, y ustedes ya conocen la definición de lípidos. Les recomiendo utilizar la definición de lípidos que viene en el manual. Esa es la manera en la que vamos a manejar nuestros lípidos, ¿de acuerdo? Dentro de las funciones de los lípidos, habíamos hablado o se habló acerca de almacenamiento de energía. Y eso es lo que vamos a ver, cómo los lípidos me van a dar energía. Dentro de sus funciones tenían una gran variedad de funciones, pero la parte importante es, en este caso, almacenamiento de energía. Les cambio de imagen, me dicen si se ven. ¿Sí se ve? Es una tabla. Aún no, profe. Ahora sí ya se ve. Ya se ve. Ok. Entonces hablábamos de lípidos. Definición de lípidos eran aquellas moléculas, ustedes van a mejorar su definición, pero aquellas moléculas que son insolubles en agua y solubles en compuestos no polares. Revisen la parte de lípidos del manual y allí viene la definición más completa, que es la que vamos a estar utilizando. ¿Cómo se clasifican? En lípidos complejos y en lípidos simples. En este caso, ya vimos algunos ejemplos y funciones de lípidos simples. Los lípidos complejos son aquellos dentro de sus funciones en los que me van a ser de utilidad y sobre todo aquellos porque van a ser saponificables. Habíamos hablado de la palabra saponificación y me habían comentado, ya no me acuerdo si me habían comentado o no, pero era la obtención de jabones. Y bueno, por allí, ¿cuál es la parte que me va a interesar? ¿Cuáles van a ser aquellos lípidos complejos saponificables que me van a servir como fuente de energía? Los triacilglicéridos o bien nuestros acilglicéridos. Esos son los que me van a dar la energía. Entonces, son de los que vamos a estar hablando. Son lípidos complejos y son saponificables, lo que implicaría que podríamos obtener
jabones. Toda esa grasa que nosotros almacenamos, o bien comercialmente, antiguamente se obtenía grasa animal para hacer jabones. Les voy a cambiar de imagen. Me dicen si se ve. Ahora sí, ¿ya se ve? Sí, profe. Ok. Estructura básica de nuestros lípidos. Este no es un triacilglicérido todavía. Este es la estructura básica. ¿Qué va a ser quién? Un ácido graso. Recordemos cómo era el ácido graso. Una cabeza polar, que en este caso la polaridad se le está dando el grupo carboxilo, y de allí una cadena hidrocarbonada. Puro CH2, CH2 y terminaría CH3. Este sería mi ácido graso, ¿de acuerdo? Podemos tener dos formas, aquella que no tiene dobles enlaces y aquella que tiene dobles enlaces, lo que me llevaría a hablar de una nueva forma. Con el doble enlace podría adquirir estructura, forma cis o trans. Este sería un ácido graso. Este ácido graso puede reaccionar, claro, con un glicerol e irme formando los triacilglicéridos. Ahorita lo vamos a ver. Por lo pronto, este es un ácido graso, un lípido. Se puede agrupar, se puede asociar entre ácidos grasos y formarme micelas, que por allí alguna vez platicamos, pequeñas esferitas, en respuesta a la presencia de agua. Este sería mi ácido graso. Este es el que me puede formar jabones. Les cambio de imagen. Supongo que no se va a ver. ¿Me dicen si se ve? Ahora sí. ¿Ya se ven? Sí, profesor. Pues hablábamos de mi ácido graso. Aquí lo tenemos, es otra imagen que me representa mi ácido graso, el grupo carboxilo y una cadena hidrocarbonada, en este caso de 16 átomos de carbono. Puede no tener dobles enlaces o puede tener dobles enlaces. Puede ser 1, 2, 3, puede tener varios dobles enlaces. Y el doble enlace me generaría una estructura, digamos, cis o trans. Bueno, el ácido graso de 16 átomos de carbono es el ácido palmítico, ¿de acuerdo? Con él se puede formar jabones. Dentro de los jabones que a lo mejor utilizan o han visto en el mercado, estaría aquel que conserva casi su nombre. Todos han escuchado del Palmolive. ¿Qué característica tendrá el jabón Palmolive? Estará formado por ácidos grasos de 16 átomos de carbono. Y de esa manera podemos utilizar estos ácidos grasos para formar jabones. ¿Recuerdan quién sería después del grupo carboxilo? Aquí tendríamos un carbono en la posición 2. ¿Qué otro, en lugar de número, cómo nos podríamos referir a ese carbono? Alfa. Carbono alfa. Y luego Beta. 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 Y así podríamos seguir refiriéndonos al número de carbonos. Nosotros queremos hablar o llegar a la parte de la beta oxidación.
Eso vendrá referido a quién, a la oxidación de quién, no del carbono alfa, sino esta posición, la posición beta. ¿Qué le va a pasar al carbono beta? Pues se va a oxidar y se va a generar una beta oxidación. Entonces, ese sería propiamente de lo que vamos a hablar. Mis lípidos, ¿cómo me van a dar energía? Les cambio de imagen, me dicen si se ven. Que no creo que se vea, voy a volverles a presentar. Y me dicen si se ven. Sí se ve, profe. Ok. Ahora, ¿cómo nos podemos referir a los ácidos grasos? ¿Han escuchado? Bueno, ya les mencioné. Bueno, un ejemplo de jabones de un ácido graso de 16 átomos de carbono. Pero en los alimentos, y hoy en día estamos hablando mucho de hay compuestos o esta leche o este alimento tiene a omegas 3, omega 6, omega 9. ¿A qué hace referencia ese tipo de omegas? Aquí en la imagen tengo la representación de un ácido graso. Yo les había hablado, les mostré las imágenes anteriores y la numeración iniciaba por el grupo carboxilo. En el caso para los omegas iniciamos al revés, por el metilo. Y de allí nos vamos contando. Doble enlace, ¿en qué posición? En la posición 9. Antes eso será un omega 9. ¿Qué me indica? Que tiene un doble enlace en la posición 9. ¿Cómo puedo representar mis ácidos grasos? Aquí tengo la primera representación. Dice ejemplo, ácido oleico. ¿De qué tamaño es el ácido graso? Estaremos hablando de una cadena de carbonos. ¿De qué tamaño? En este caso es de 18. Bueno, C18 porque tiene 18 átomos de carbono. 2 puntos. Tiene un 1. Ese número 1, ¿a qué me va a representar? ¿Presenta dobles enlaces? ¿Sí o no? Nada más tiene 1. Entonces escribo 1. No tiene dobles enlaces, entonces nada más es un C18. Es un ácido graso C18. En este caso es C18, 2.1, me está indicando que hay un doble enlace. ¿En qué posición? Me lo está mencionando como W9. Entonces hay un doble enlace en la posición 9. ¿Sí? ¿Se entendió? En el ejemplo de abajo tengo un ácido graso igual del mismo tamaño, por lo tanto lo represento como un C18. Pero en este caso, 2 puntos y tengo 2, lo que me indica que hay 2 dobles enlaces. ¿En qué posición están? Bueno, uno sería posición 6 y el otro sería posición 9. Entonces, ¿cómo los debo de representar? C18, 2.2, omega 6 y me faltaría aquí coma, omega ¿cuánto? 9. Omega 9 o bien N9 como vendría representado de esta manera. De esa manera, cuando nosotros leamos algún producto y escuchemos es que tiene omegas, debemos interpretar que está refiriéndose a lípidos. ¿Qué tipo de lípidos? Aquellos que tienen dobles enlaces. Y a una característica de los dobles enlaces es que me van a hacer más, me va a quitar rigidez a la estructura. Todos conocen la mantequilla. ¿Qué consistencia tendría la mantequilla si yo la comparo con el aceite de cocina? Es ¿Qué me sólida. dirían de la mantequilla? ¿Sería dura, sólida? Sólida, pero ¿Y el blanda aceite también. de... ¿O qué, perdón?
sólida, pero un poco blanda. pero un poco blanda. Pero si yo la comparo con el aceite de cocina, ya es blando, ya lo haría más rígido. En consecuencia, los dobles enlaces me van a disminuir el punto de fusión y por lo tanto, a mayor número de dobles enlaces, menor punto de fusión y la consistencia será más suave o desde cierto punto de vista líquida. Si yo les preguntara quién tiene más dobles enlaces, la mantequilla o el aceite de cocina, ¿cuál sería la respuesta? La mantequilla. ¿La mantequilla tendría más dobles enlaces? No, sería el aceite. Sería el aceite. Recuerden, les comenté, el doble enlace disminuye el punto de fusión, lo que implica que yo requiero menos temperatura para tener fundido un compuesto. Temperatura ambiente, el aceite de cocina está líquido, mientras que la mantequilla sí me van a decir que está suave y demás, pero tiene cierta consistencia. La mantequilla es de origen animal, no presenta dobles enlaces. El aceite de cocina es de origen vegetal y en este caso sí, los vegetales pueden tener dobles enlaces. Y eso me favorece para el estado. En el estado sólido, estado líquido, bueno, la mantequilla, origen animal, no tiene dobles enlaces. Nuestros lípidos que almacenamos nosotros, humanos, pues tampoco va a tener dobles enlaces. Por lo tanto, su consistencia, digamos, sería sólida. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? ¿Y hasta qué cierto punto serían, o sea, qué sería mejor consumir, mantequilla o aceite? Ahora dependería. ¿Qué sería mejor consumir? Hoy en día, si nosotros metiéramos lípidos a nuestro sistema, nosotros trabajamos a base de agua o de aceite. ¿Qué me dirían? De agua. De agua. ¿Qué tan fácil es transportar grasas en agua o solubilizar grasas en agua? Lo complica. Por lo tanto, tenemos transportadores de lípidos. Recordemos que nuestros lípidos, colesterol, se asocia con proteínas y de esa manera podemos ir solubilizando y transportando lípidos. No tenemos ese problema, pero sí, a final de cuentas, los lípidos se pueden ir acumulando en nuestro organismo. ¿Qué es lo que buscaríamos? Pues aquellos que fueran más solubles. Por lo tanto, en este caso, los omegas están más relacionados con la solubilidad de los lípidos o bien la distribución en el cuerpo. Si yo lo puedo distribuir más fácilmente en el cuerpo el lípido, también lo puedo eliminar más fácil del cuerpo. Entonces va a ser más ventajoso. ¿Qué sería más sano? Pues en este caso aquellos compuestos con omegas. Les cambié de imagen, me dicen si se ve. Supongo que no se ve, vamos a presentarla de nuevo. ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. Me dicen si se ve la imagen. Ya. Ok. ¿Qué tengo aquí a la izquierda? Aquí sería la representación, un grupo carboxilo, una cadena R, que sería una cadena hidrocarbonada, sería un ácido graso. Tengo 1, 2, 3 átomos de carbono, aquí tengo un oxígeno, aquí me haría falta un hidroxilo y tendría esta estructura de en medio. ¿La reconocen?
esta que les estoy señalando, ¿la reconocen? Es el glicerol. Es un alcohol. Los ácidos grasos pueden reaccionar con alcoholes y formarme enlaces. Si reacciona nada más un ácido graso con un alcohol, en este caso del glicerol, tendría un monoaciglicérido. Si reaccionan dos ácidos grasos, tendría un diacilglicérido. Y si reaccionan tres, tendría un triacilglicérido. Estos son los lípidos de almacenamiento, son los lípidos que tenemos en nuestro cuerpo. Y después, si estuvieron teniendo unas cenas desde todo diciembre, bueno, probablemente ricas en lípidos, tendremos una mayor cantidad de lípidos de reserva energética, llamadas triacilglicéridos, y son nuestros lípidos de almacenamiento. Esto es lo que tenemos en el cuerpo, o esto es lo que, si nosotros obtuviéramos un poco de nuestra grasa, estos serían mis lípidos que tendría. Los puedo romper y obtener nuevamente el glicerol, y puedo obtener mis ácidos grasos. Y con estos ácidos grasos puedo formar jabones. Con este glicerol puedo obtener glicerina, que me puede servir para, además de cosmética, cremas o jabones. Esto lo podemos explotar. En el organismo, si nosotros necesitamos energía, esto es lo que le pasaría a nuestros lípidos. También los vamos a romper. No usaremos químicos, usaremos enzimas, pero romperíamos nuestro triacilglicérido y obtendríamos ácidos grasos. Los estaríamos, claro, hidrolizando. Mi triacilglicérido lo estaré rompiendo y obtendría ácidos grasos. Y eso es lo que vamos a ver. El glicerol yo lo conozco. ¿Qué le pasaría al glicerol si lo fosforilo? ¿Hacia dónde se podría ir? Si a este glicerol lo fosforilo, y digamos 1, 2, 3, fosforilo, gliceraldehído, ¿qué tendría? Sería para glucólisis, ¿no? Sería para glucólisis. Entonces, esta es una forma importante de dónde puedo obtener energía. Pues también mis lípidos pueden irse hacia glucólisis. ¿De qué manera? Pues por lo pronto, el gliceraldehído lo puedo fosforilar y llevármelo hacia glucólisis. Y todavía me faltarían estos lípidos. Estos ácidos grasos, ¿hacia dónde se van a ir? Recuérdenme. ¿Qué vía metabólica va a participar? Podría ser para gluconeogénesis. Podría ser después, pero por lo pronto hacia energía, y sería la beta oxidación que todavía no hemos visto. Pero estamos viendo de dónde va a surgir las moléculas que yo requiero para la beta oxidación. ¿Vamos bien hasta aquí? Les voy a cambiar de imagen. Esta va a ser rápida, solo para que vean qué le va a pasar a nuestro triacilglicérido. Ya les comenté, se va a romper. De forma industrial podemos usar condiciones ácidas, condiciones alcalinas y claro, temperatura para romper nuestro triacilglicérido. Nosotros en el organismo, ¿sí se ve ya la imagen? Sí se ve. Sí, profe.
en el organismo tendríamos, claro, nuestro triacilglicérido. Aquí tendríamos un fosfo, más bien es un carbohidrato unido con fosfato. Todo esto se puede ir complicando, pero tenemos enzimas. ¿Cómo se llaman esas enzimas? Fosfolipasas, que son específicas y romperán en diferentes puntos y me liberarán el ácido o los ácidos grasos correspondientes. La manera en que nosotros acumulamos lípidos es en la forma de triacilglicéridos. Esos son los lípidos que nosotros vamos a utilizar. Les voy a cambiar de imagen. Voy a acomodar ahora la pantalla porque no la ven. ¿Se ve la imagen? Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos aquí en esta imagen, está el lípido almacenado. ¿Cómo almacenamos lípidos? En forma de triacilglicéridos. Tiene que llegar una señal, generalmente recuerden, muchas veces las hormonas tienen funciones de señales que van a ocasionar que precisamente se lleve a cabo, se inicie la hidrólisis de mi triacilglicérido. ¿Qué es lo que le va a pasar? Aquí tengo mi representación del triacilglicérido. Esta parte ovalada sería el glicerol y las cadenas serían los ácidos grasos. Bueno, pues obviamente llega la señal de que se requiere energía, se empieza el rompimiento de mis triacilglicéridos y obviamente por un lado voy a obtener el glicerol y por el otro lado voy a obtener mis ácidos grasos. Esa sería la manera en la que vamos a empezar a disponer. ¿Cuándo puedo disponer yo de ácidos grasos? Cuando haya pasado bastante tiempo en donde yo no tenga entrada de carbohidratos, en cuando yo no tenga entrada de proteínas. Un proceso de ayuno bastante elevado, prolongado más que elevado, y por lo tanto que tenga que llegar a utilizar energía de reserva, lo que tenemos aquí almacenado. ¿Qué le va a pasar a mis ácidos grasos? Ya actuaron las enzimas, me rompieron, hidrolizaron mi triacilglicérido. Les cambio de imagen. Déjenme volverles a presentarla. ¿Me dicen si se ve? ¿Sí se ve la imagen? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, en la parte de arriba, nuevamente mi triacilglicérido, ¿qué le pasó? Se hidrolizó, tengo el glicerol, ya me comentaron qué le puede pasar al glicerol y aquí puede ser utilizado. ¿Qué le va a pasar a mis ácidos grasos? Pues van a salir a flujo sanguíneo y van a ser transportados y posteriormente incorporados para llevar a cabo la beta oxidación. ¿Cuál va a ser la finalidad de la beta oxidación? Generar ATP. Entonces, ¿recuerdan dónde estaban las enzimas
de la beta oxidación? ¿En qué parte de la célula? La matriz mitocondrial, ¿no? En la matriz mitocondrial. Entonces allí encontramos las enzimas de la beta oxidación. Y entonces esto es el camino que deberán de pasar los ácidos grasos para llegar, entrar a la célula y pasar hacia la mitocondria. ¿Para qué? Para tener o llevar a cabo la beta oxidación. Les cambio de imagen y déjenme presentarles nuevamente. ¿Me dicen si se ve? ¿Ya se ven? Sí, profe. Ok. Ahora, yo ya tenía el ácido graso. ¿Qué le debe de pasar a mi ácido graso? Primero, ¿qué le ocurrió? Estaba en la forma de triacilglicérido, se rompió el triacilglicérido, liberamos el ácido graso y este va a ser transportado. Ahora, aquí tenemos representado mi ácido graso, tengo el grupo carboxilo y la cadena R sería la cadena hidrocarbonada. Ya recordamos cómo es un ácido graso, es una cadena larga. Lo vamos a activar. Entonces, el primer paso para iniciar beta oxidación es que el ácido graso debe de ser activado. ¿De qué manera se va a activar? Pues lo vamos a fosforilar. ¿Quién me va a fosforilar el ácido graso? Pues ATP. Necesitamos utilizar energía. Necesitamos fosforilar. Por eso aquí tengo el ácido graso, tengo ATP y fosforilo. Se libera el fosfato como pirofosfato y tengo un producto que es el ácido graso más mi fosfato unido con la adenosina. Se liberaron simplemente los fosfatos. ¿Cuál es el nombre del producto? Tengo un ácido graso, un ácido graso adenilato, porque tiene aquí todavía la adenosina unida. Posteriormente, ¿qué le va a pasar? Se va a liberar mi fosfato junto con la adenosina en forma de AMP cíclico y le vamos a unir una molécula de coenzima A y me va a formar un ácido graso coenzima A. ¿Sí? ¿Vamos bien en esto? Tenía un ácido graso, ¿y qué fue lo que le hicieron al ácido graso? Fosforiló. Lo Se fosforilamos. fosforiló. Entonces, ¿cómo le llamamos a toda esta etapa de la reacción? Activación del ácido graso. Sería la activación del ácido graso. ¿En qué consiste la activación del ácido graso? Primero lo fosforilamos y posteriormente le vamos a unir una molécula de coenzima A. ¿Cuál es el producto? ¿Cómo se llama el producto final? Ácido graso, coenzima A. Entonces tengo aquí el ácido graso unido a una coenzima A. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Dudas en lo que corresponde a la activación de ácidos grasos? Entonces recuerden, necesitamos energía
y necesitamos coenzima A. ¿Para qué? Para fosforilar primero el ácido graso y posteriormente unirle la coenzima A. Y el nombre ya no es un ácido graso, ahora va a ser un ácido graso coenzima A. Profesor, ¿puede repetir el nombre del producto que está a la mitad del proceso? Ácido graso adenilato. ¿Por qué? Porque no estamos únicamente uniéndole un fosfato. ¿Qué le pasó? Recuerden que aquí tenemos un carbohidrato y la base nitrogenada. Tenemos la adenosina. Propiamente lo que hicimos fue unirle realmente adenosina monofosfato. Y los dos fosfatos fueron los que se liberaron. Recuerdan que en otras reacciones fosforilaba y se liberaba el ADP. No, en este caso la molécula como tal se queda unida y lo que se liberan son los fosfatos. Esta molécula intermediaria efectivamente rápidamente va a reaccionar con la coenzima A y me va a generar la unión, me va a favorecer la unión del ácido graso con la coenzima A y me va a dar el ácido graso coenzima A y me genera AMP cíclico. ¿Para qué? AMP fosforilado para que pueda ser posteriormente fosforilado para ATP. Les cambio de imagen. ¿Me dicen si ya se ve la imagen? Ya. Ok, entonces teníamos a mi ácido graso que había sido activado y entonces yo tenía un ácido graso coenzima A. ¿En dónde estamos? Aquí está representada la mitocondria. Estamos en el espacio intermembranal. Aquí ya tengo mi ácido graso coenzima A. ¿Qué le va a pasar? Va a reaccionar con otra molécula. ¿Quién? La carnitina. ¿Qué va a pasar? La carnitina se va a unir con el ácido graso y me va a liberar la coenzima A para que esto esté continuamente reciclándose. Entonces el ácido graso propiamente va a estar aquí dando vueltas. ¿Y qué va a pasar con la carnitina? Pues ahora voy a formar un producto llamado ácido graso carnitina y que mediante un transportador carnitina aciltransferasa me va a permitir transportar la carnitina con el ácido graso del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. ¿Recuerdan dónde estaban las enzimas de la beta oxidación? Sí, en la matriz mitocondrial. Por lo tanto, necesito hacer llegar esta cadena hidrocarbonada hacia la matriz y la carnitina me va a permitir transportar del espacio intermembranal hacia la matriz. Una vez que yo ya transporté la carnitina con el ácido graso, va a reaccionar ¿con quién? Con una molécula de coenzima A que esté en el interior, permitiendo que se libere la carnitina y ésta pueda salir al espacio intermembranal. Nuevamente la carnitina va a estar dando ciclos y por lo tanto va a estar introduciendo ácidos grasos. ¿Y cuál es el producto que obtenemos ya en el interior de la matriz mitocondrial? ¿Quién me dice el nombre? ¿Cómo se llamará este producto que tengo aquí a la derecha? ¿Cómo se llama? ¿Quién me dice el nombre? ¿Sería el mismo que antes? Ácido graso coenzima A. Sería ácido graso coenzima A. Simplemente, obviamente, reaccionó con diferentes intermediarios para poder
atravesar desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. La membrana externa mitocondrial permite el paso de muchas moléculas. La membrana interna mitocondrial no permite el paso de nada a menos que haya transportadores o la molécula pueda atravesar libremente. De ahí en fuera, nada entra a la matriz mitocondrial, nada sale. Hablamos de algunos sistemas de lanzadera la sesión anterior y por lo tanto son sistemas que me pueden permitir sacar intermediarios de la matriz mitocondrial hacia el exterior o al revés, del exterior meter intermediarios. Aquí es un ejemplo, en este caso para introducir los ácidos grasos. Y la carnitina, ustedes han escuchado de la carnitina, consumen luego carnitina por allí en sus productos energéticos, que porque contienen carnitina y eso les va a dar más energía. Entonces ahí andan tomando productos energéticos porque les va a dar alas, porque les va a quitar el sueño, etcétera, etcétera. Y parte de eso es que la carnitina ayuda en el transporte de ácidos grasos. Ya tenemos el ácido graso en la matriz mitocondrial. Les cambio de imagen rápidamente, solo para que vean cómo sería la carnitina. Entonces, por allí, cuando anden tomando productos energéticos, revisen qué es lo que contiene, además de una gran cantidad de azúcar, que obviamente les va a incrementar el metabolismo, pues también carnitina que les va a ayudar para el paso de ácidos grasos. Sin embargo, es contradictorio porque cuando podemos utilizar lípidos, les comenté, ¿cuándo puedo disponer de los lípidos? Hasta que se tuvo un ayuno prolongado. Un ayuno prolongado. ¿Eso qué implica? Es que cené muy fuerte. Bueno, pues hasta el día siguiente que puedas volver a cenar, que sería lo recomendable, para darle tiempo al cuerpo a que busque de dónde obtener energía. Y podría aprovechar proteínas, que es lamentable para los que quieren tener músculo. Si no consumen carbohidratos, pues ese músculo será degradado. Y los lípidos sería de lo más difícil de obtener. Bueno, aquí está la carnitina. ¿Sí la alcanzan a ver? Sí. Esta es la molécula que me permite transportar. ¿A quién? A mis ácidos grasos. Formando la carnitina ácido graso y puedo atravesar desde el espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. De esa manera yo puedo estar atravesando la membrana. Les cambio de imagen. ¿Dudas hasta aquí? Nada más para confirmar, profesor. O sea que la carnitina es el transporte para el ácido graso, como tal. Sí. A ver, les estoy presentando la imagen. ¿Me dicen si ya se ve? Sí, sí se ve. Ok, entonces aquí tengo a la carnitina. ¿Cuál era la función de la carnitina? Permitir el transporte ¿de quién? Del ácido graso. Del espacio, aquí lo tengo, esto que estoy aquí señalando es el espacio intermembranal, atravesar el ácido graso del espacio intermembranal hacia la matriz mitocondrial. Entonces eso lo está haciendo ¿quién? La carnitina. ¿Sí? Aquí veamos qué le pasó. Si yo veo de arriba hacia abajo, tengo el citoplasma. ¿Qué tenía? Mi ácido graso y ya tengo mi ácido graso coenzima A. Por lo tanto, aquí ya se llevó la activación. ¿Gasté energía? Sí, tuve que haber gastado energía. ATP. ¿De dónde pude haber obtenido ATP si estoy en el citosol? ¿Cuál sería una propuesta? La glucólisis. De la glucólisis me está generando ATP. Entonces puedo activar mi ácido graso.
y hasta ahorita he gastado energía. Gasté energía para activar mi ácido graso, pero de esa manera del citoplasma pude atravesar el ácido graso hacia el espacio intermembranal. Después sigue una segunda membrana que no permite el paso de nada a menos que sea con transportadores o que esa molécula sea muy específica y que pueda atravesar libremente. De ahí en fuera, casi todo es con transportador. ¿Quién me permite el paso de mi ácido graso hacia la matriz mitocondrial? Pues la carnitina. La carnitina nuevamente reacciona con el ácido graso, me libera la coenzima A para que ésta esté continuamente atravesando la membrana externa y mi acil o mi ácido graso carnitina pueda atravesar hacia la matriz mitocondrial. Y en el interior, nuevamente se libera coenzima A y voy a obtener el ácido graso coenzima A. ¿Para qué? Para que se libere esa carnitina y esté nuevamente aquí transportando más ácidos grasos. Y el ácido graso que entró, ahora sí ya pasará a lo que es la beta oxidación. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, la fase de preparación del ácido graso es en el citosol. La activación Sí, la activación. se lleva a cabo en el citosol, donde fosforilamos y posteriormente agregamos una molécula de coenzima A. Allí ya tenemos un ácido graso activado. ¿Sí? Les cambio de imagen. Y ahora sí, ya estamos en la matriz mitocondrial. Ya tengo mi ácido graso en la matriz mitocondrial. ¿Cómo estaba el ácido graso unido a quién? A acetilcoenzima A. ¿Sí se ve la imagen? Sí, profe, sí se ve. Ok. Entonces aquí de izquierda hacia derecha, pues tengo la representación de quién? Un ácido graso. ¿De qué tamaño? De 14 átomos de carbono. ¿Recuerdan en qué consistía la beta oxidación? Pues en la oxidación de el carbono beta. Por eso se llama beta oxidación. ¿Qué va a pasar? Bueno, aquí enseguida de el átomo de la representación de C14 va a pasar por una vuelta o un ciclo de beta oxidación. ¿Qué le va a ocurrir a mi ácido graso? Bueno, si mi ácido graso era de 14 átomos de carbono, después de sufrir una vuelta en la vía metabólica, se va a liberar una molécula de coenzima A. Y ese ácido graso que era de 14 átomos de carbono me va a quedar ahora de 12 átomos de carbono. Este ácido graso va a sufrir una segunda vuelta de beta oxidación. ¿Qué se va a generar? Una segunda molécula de acetilcoenzima A. Y mi ácido graso ahora va a quedar de 10. Y así sucesivamente. Entonces, por cada vuelta que sufra el ácido graso en la beta oxidación, se van a cortar 2 átomos de carbono. Si era de 14, va a quedarme de 12. Si era de 12, va a quedar de 10. Y por cada vuelta que dé el ácido graso me va a generar una molécula de acetilcoenzima A. ¿Se entiende esto? Sí, profesor. Y entonces, no dudo de ustedes, pero si mi ácido graso es de 14 átomos de carbono, ¿cuántos acetilcoenzima A me va a dar cuando yo pase todo el ácido graso?
¿Serían 2? No, a ver, el ácido graso era de 7. 14, me va a dar 7 moléculas de acetilcoenzima A. Recuerden que por cada vuelta se van a ir cortando 2 átomos de carbono, por eso la representación es, si originalmente es de 14, da una vuelta, me queda de 12, posteriormente de 10, luego 8, luego 6, luego 4. Aquí que faltaría uno de 2 y esos 2 ya me quedarían como acetilcoenzima A. Por cada vuelta que se dé, me va a generar una molécula de acetilcoenzima A. ¿Se entendió? Sí, profe. Les cambio de imagen, me dicen si se ve. ¿Sí se ve? Sí, profe. Ok, entonces aquí a la izquierda, en gris, tendría mi ácido graso. ¿De acuerdo? ¿Qué va a pasar? Pues va a pasar por la beta oxidación. Eso implicaría grupo carboxilo, primer carbono es el alfa, y aquí tendría el carbono beta. ¿Qué le va a pasar al carbono beta? Se va a oxidar. Y este carbono del grupo carboxilo y el siguiente carbono se van a romper y van a ser liberados como acetilcoenzima A. Y en consecuencia me quedan el ácido graso reducido en 2 átomos de carbono. ¿Qué le va a pasar a este carbono beta? Se va a oxidar. ¿De qué manera va a quedar? ¿O cómo llevo a cabo la oxidación? Pues me va a quedar de igual manera que este grupo carboxilo. Y así sucesivamente. Aquí tengo la representación, es una vuelta, otra vuelta, otra vuelta, otra vuelta. Cada vuelta que se esté dando, el ácido graso va a ser más corto. Y por cada vuelta se va a estar liberando acetilcoenzima A. Si aquí estoy obteniendo 8 acetilcoenzima A, ¿de qué tamaño era el ácido graso? 16 carbonos. De 16 carbonos. Entonces, un ácido graso de 16 átomos de carbono me va a generar 8 acetilcoenzima A. Y por lo tanto, ese acetilcoenzima A, recordemos que como estamos en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, pues el acetilcoenzima A inmediatamente puede ser utilizado por el ciclo de Krebs. Me va a generar NAD, me va a generar FAT y por lo tanto me va a dar energía. Y de esa manera yo puedo ir calculando. Entonces por allí anoten C16 para que se entretengan en casa. ¿Cuánto ATP me va a generar? Entonces, rápidamente, un acetilcoenzima A, ¿cuánto NAD me genera? En el ciclo. Eran 3 por cada molécula, ¿no? Si no me recuerdo. Entonces, un acetilcoenzima A me va a dar 3 NAD. ¿Cuántos FAT? 1. 1. Entonces tengo 3 NAD y tengo un FAT por acetilcoenzima A. Pero si en este caso tengo 8 acetilcoenzima A, ¿cuánto NAD se va a generar? 24. 24 NAD y ¿cuánto FAT? 8. 8. ¿Sí? ¿Vamos bien todos? ¿Están anotando en su cuaderno? Entonces, después de que entraron 8 acetilcoenzima A, yo voy a tener 24 NAD.
voy a tener 8 FAT. ¿Qué me falta? ATP. GTP. ¿Cuánto GTP? También es uno por molécula. 1 por molécula, lo que me lleva a 8 GTP. ¿De acuerdo? Ya tengo la cantidad. Ahora, ¿cómo era mi tipo de cambio? Un ATP era igual a ¿cuánto? ¿A cuántos NAT? Les dije que eran 3 NAT. Y un ATP, ¿a cuántos FAT? 2, ¿no? A 2 FAT. Entonces, una molécula de ATP es igual a 3 NAT. Una molécula de ATP es igual a 2 FAT. ¿Cuántos NAT tengo? 24. 24. ¿Cuánto ATP me va a dar? 8. 8. ATPs. Ahora el FAT, tengo 8 FAT. ¿Cuánto ATP me va a dar? 4. 4. 4. Y ahora tengo 8 GTPs, que son, ¿cuánto ATP? 8 también. 8. Entonces, a partir de un ácido graso, ¿de cuántos átomos de carbono me dijeron? 16. De 16, voy a obtener ¿cuánto ATP? 8 ATPs. ¿Cuánto? 20. 20 ATPs. 20, sí. Revisen sus cuentas. 20 ATPs. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿De dónde provenía el ácido graso? Recuérdenme. Originalmente, ¿dónde estaba ese ácido graso? ¿En el triacilglicérido? En el triacilglicérido. ¿Y cómo estaba formado el triacilglicérido? ¿Estaba formado por quién? Por glicerol y Ácidos. ácidos grasos. Por glicerol y ácidos grasos. ¿Cuántos ácidos grasos? 3. 3. 3. Entonces, esta cuenta que estamos haciendo es para un ácido graso. Pero si dijéramos que se está utilizando un triacilglicérido, ¿qué me faltaría considerar? Los otros 2 ácidos grasos. Los otros dos dos ácidos ácidos. grasos. Y si les dijera, bueno, vamos a considerar como ejemplo que los otros 2 ácidos grasos son de 16 átomos de carbono, ¿cuánto ATP estaré generando? 60. 60. 60 ATPs, ¿de acuerdo? A partir de un triacilglicérido, pero de los ácidos grasos de un triacilglicérido. ¿Qué me faltaría por contabilizar? Del triacilglicérido, ¿qué me falta por contabilizar? El glicerol. El glicerol. ¿Qué le puede pasar al glicerol? Podría entrar a glucólisis. Puede entrar a glucólisis y en consecuencia, ¿qué me podría generar? ¿Piruvatos? Me puede generar piruvato, pero durante esa formación, ¿qué se va a estar liberando? ATP. ATP. ¿Cuánto ATP?
De glicerol lo hacemos gliceraldehído 3-fosfato, nos vamos hacia piruvato. ¿Y cuánto ATP se formará en la reacción? Según yo eran 4, pero se consumían 2, ¿no? Entonces, Pero neto eso era eran... a partir de qué molécula. Ah, sí, es cierto, de la glucosa. Y ahorita no tengo glucosa, tengo... Era glicerol y ya lo Glicerol. transformamos en gliceraldehído 3-fosfato. Ahora de gliceraldehído 3-fosfato hacia piruvato, ¿cuánto ATP se forma? Dos moléculas. 2 moléculas de ATP. Ok. Y luego ya tengo el piruvato. Y de piruvato, ¿qué le va a pasar? Se va a preparar para entrar al ciclo de Krebs. Ok. Y durante esa preparación, ¿qué va a ocurrir? Se va a generar NADH, pero entra a ciclo de Krebs. Y ya que entra a ciclo de Krebs, ¿qué me va a generar? 3 NAD y un FAD. Ah, y el GTP. 3 NAD, un FAT y un GTP. Entonces, 3 NAD, ¿cuánto me dan? Un Un ATP. ATP. Un ATP. Entonces, eso se lo sumo. Un FAT, ¿cuánto me da? Medio ATP. Medio Entonces, ATP. también tengo que hacer mi cuenta, medio ATP. Y un GTP, Un ATP. un ATP. Entonces, propiamente, el glicerol me estaría dando que 2 ATPs de glucólisis, más quién, más un ATP que se formó del NAD, vamos con 3, más 1 del GTP, 4, 4.5, más 60, 64.5. entonces eso sería correspondiente a un triacilglicérido. Si yo comparo con una molécula de glucosa, ¿quién me va a dar más energía? El ácido graso. Bueno, los triglicéridos. Los triacilglicéridos. Los triacilglicéridos me dan una gran cantidad de energía, mucho mayor que la de los carbohidratos, mucho mayor, claro, que la de las proteínas. ¿Vamos bien hasta aquí? Entonces, para discutir ejercicio para mañana, una glucosa y un ácido graso de un C6. Pregunta, ¿quién va a dar más ATP? Ustedes harán su análisis de glucosa, harán su análisis por beta oxidación. ¿Se toma como un solo ácido graso o un triacilglicérido? No, nada más un ácido graso. Ok. Ya si quieren ustedes complicarse la vida, hagan un triacilglicérido de 3T6. Pero por lo pronto nada más el ácido graso. ¿Dudas hasta aquí? No, bueno, solo en la parte en cuando ella termina de dar las vueltas, que dijo ya nada, bueno, ya cuando quedan dos carbonos y ya de ahí no,
No escuché bien. Ok, no, ya no me enfoqué demasiado en eso. Lo vamos a ver un poco más a detalle, porque si creen que ya acabamos con la determinación de ATP, ¿se ve la imagen? Sí, ¿Sí? Bueno, pues todavía nos falta, porque esto sería una vuelta, ¿de acuerdo? Aquí tengo mi ácido graso representado de 16 átomos de carbono. Por cada vuelta que se da, se cortan 2 átomos de carbono. Por lo tanto, al final de la vuelta yo tendría un ácido graso, 2 átomos de carbono más corto, que es el que tenemos aquí abajo. Esto sería propiamente lo que le va a ocurrir a mi ácido graso durante la vuelta. Yo tengo aquí a mi ácido graso coenzima A, ¿recuerdan? Que estaba activado y que tenía la matriz mitocondrial unido con mi coenzima A. Es de 16 átomos de carbono, por lo tanto tiene nombre de palmitoil. Ok, tengo el carbono alfa, tengo el carbono beta. Este carbono beta es el que se va a oxidar. Y la reacción en ese sentido es ir viendo qué le va a pasar. Aquí esto se va a romper y recuerdan, aquí yo ya tengo el grupo acetilo. Este carbono beta se va a transformar en este carbono posteriormente después de ser oxidado. Entonces va a actuar una acilcoenzima A deshidrogenasa. Por lo tanto, se van a perder hidrógenos. ¿Cuáles? Aquí del carbono alfa y aquí del carbono beta. Se pierden hidrógenos. ¿Hacia dónde van a parar esos hidrógenos? Al FAT. Entonces, se está generando un intermediario reducido. Ya que tengo este intermediario, va a actuar una enoil coenzima A hidratasa. Le quitamos hidrógenos y ahora le agregamos agua. ¿Qué es lo que le va a pasar? Mi carbono alfa y mi carbono beta. Bueno, entre ellos aquí tenemos los hidrógenos, la molécula de agua que se está incorporando en esta parte. Posteriormente, esto es de rápido y mañana lo vemos un poco con calma. Hidroxiacilcoenzima A deshidrogenasa. Nuevamente le vamos a quitar hidrógenos. Aquí tenemos ya los hidrógenos. Si le prestan atención, ¿qué le pasó al carbono beta? Quitamos hidrógenos, le agregamos propiamente un hidroxilo y después se los estamos quitando, lo estamos oxidando. Estamos generando ahora una molécula de NAD. Entonces se está generando un FAD y se está generando un NAD. Ya tengo mi carbono beta. ¿Qué le pasó a mi carbono beta? Pues tenía hidrógenos y ya lo oxidamos. Ahora, ¿qué sigue? Una acilcoenzima A acetiltransferasa. O bien una enzima que va a transferir acilcoenzima A. ¿A quién? Al carbono beta. ¿Y qué va a pasar con el carbono alfa y lo que tenía aquí unido? Se van a liberar en forma de acetilcoenzima A. Y mi carbono beta ya fue oxidado, y entonces tengo ahora un nuevo carbono, lo que correspondería a lo que sería el grupo carboxilo, un carbono alfa, y aquí iniciaría un nuevo carbono beta. Eso sería el resultado de una vuelta. Entonces, por vuelta se va a generar un FAT y se va a generar un NAD, además de una acetilcoenzima A. Y eso lo tendremos que ir considerando más adelante para nuestra obtención de energía. ¿Se entendió? Es ahorita rápido, lo vemos mañana con más calma. Pero por lo pronto esto es la oxidación. ¿De quién? De mi carbono beta. Y la liberación de mis primeros 2 carbonos en la forma de acetilcoenzima A. ¿Dudas hasta aquí? Esto lo vemos con calma, simplemente para que vieran. Y se va a seguir recortando y recortando y recortando. ¿Qué va a ocurrir con los últimos 2 átomos de carbono? Si yo tengo un ácido graso de 4 átomos de carbono,
pasa por el ciclo, 2 átomos de carbono se liberan como acetilcoenzima A, ¿y qué me va a quedar los últimos 2? Pues el último ciclo me estaría generando ¿cuántos acetilcoenzima A? 2 acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Para quien me preguntaba qué pasaba en el final del ácido graso, cuando ya solo tuviera 4, se rompen 2 y obtengo, claro, 2 moléculas de acetilcoenzima A. ¿Sí? ¿Se entendió o no? Si no, Sí, anoten profe. por allí. Duda, volver a preguntar qué pasa al final de la beta-oxidación cuando se acaban mis ácidos grasos. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Por allí hagan con calma su ejercicio y vayan analizando, cortando y cortando. Cuando les queden 4 átomos de carbono, ¿por qué me saldrían 2 moléculas de acetilcoenzima? Hasta aquí le dejamos y continuamos mañana. Descansen, no mucho, pero descansen. Nos veríamos mañana. Gracias, profe. Hasta mañana. Hasta Gracias, profe. Hasta mañana. luego. Gracias, profe. Profesor, hasta luego.